Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí en un nuevo ciclo escolar, en un nuevo cuatrimestre, iniciando y complementando nuestros temas de Derecho Civil. Recordemos que Derecho Civil es una de las materias del derecho más amplia, más completa, que se divide en varias partes, por eso tenemos varios derechos civiles, para poder entender todo lo que viene siendo esta rama del derecho. Como te he dicho, es la columna vertebral del derecho, es de donde los demás derechos toman muchas de sus figuras con algunos cambios. Y para quienes iniciamos lo que viene siendo el ámbito del derecho, pues vamos a ir viendo con calma, con tranquilidad cada semestre, al menos durante unos 3 o 4 cuatrimestres, las diversas áreas o campos que comprende lo que viene siendo el derecho civil, que recordemos es el que reglamenta, el que regula las relaciones privadas que las personas tenemos dentro de la sociedad. Al vivir en sociedad, nosotros mantenemos ciertas relaciones privadas, relaciones personalísimas que solamente incumben a nosotros o a la parte con la cual cerramos un contrato, y eso viene siendo derecho civil y con motivo de esa relación, pues generan una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de situaciones. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a iniciar un nuevo ciclo con lo que viene siendo derecho civil, con el exhorto, con la invitación a que nos pongamos a estudiar. Conforme avanzamos, compañeros, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas definiciones, nuevos términos que debemos de ir guardando, ir almacenando e irlos visualizando dentro de nuestra mente. Porque ahora de nuestra conversación con otros abogados o con algunas autoridades judiciales, pues va a ser en estos términos. Es decir, ya no vamos a emplear un lenguaje coloquial, un lenguaje que todos manejamos, sino un lenguaje técnico, un lenguaje lleno de tecnicismos propios del derecho, que tanto al vertirlos como al escucharlos, pues sabremos a qué se refiere o de qué tratan. Y nos debemos muy mal estar preguntando, oye, a propósito, se me olvidó, ¿qué es esto? Oye, a propósito, cuando me dijiste que lo de la prescripción, ¿te refieres a esto o te refieres a esto? Oye, cuando hablabas de lo que venía siendo que la adjudicación, lo de la innovación, no me quedó claro, ¿se refiere a esto o no? Recordemos que tenemos que ir, conforme vamos avanzando nuestros estudios, ir grabando, ir memorizando, pero no de una manera mecánica con comas y puntos, lo que el maestro nos dice, sino entenderlo y decirlo a nuestra manera y de esta manera poder entender a qué es lo que se refiere cuando tengamos una charla, una conversación y no se diga un debate entre usted como abogado y el otro abogado donde van a mantener posturas diferentes, donde tendrás que vertir conceptos eminentemente jurídicos y donde el otro abogado tendrá que vertir también conceptos eminentemente jurídicos, pero que ambas partes deben de entender y deben de comprender. Para seguir entendiendo lo que es el derecho civil y todo lo que implica, vamos a ver un tema que obviamente para los de nuevo ingreso pues apenas es nuevo, pero para aquellos que ya estamos llevando desde el primer cuatrimestre conceptos del derecho, elementos del derecho, vamos a ver un tema ya propio que es el patrimonio. No lo veas como algo por demás, sino recuerda, entre más lo repasemos, más lo veamos, más lo tengamos que estar repitiendo, más nos lo vamos a aprender. Por muy malos que seamos, por muy, con todo respeto, como se dice por ahí, cabezas duras que seamos, de tanto que se dice, se habla y se comenta de una u otra manera, pues algo se nos queda pegado, algo aprendemos, algo conocemos, algo visualizamos. Vamos pues a ver este nuevo tema, este nuevo curso de derecho, con lo que viene siendo el famoso patrimonio. ¿Qué es el patrimonio dentro del derecho civil? Recordemos que el patrimonio es uno de los atributos, una de las cualidades o características que tienen todos los sujetos del derecho, es decir, tanto las personas físicas como las personas morales. Tanto las empresas, personas morales, como nosotros en lo individual, las personas físicas, a través de las cuales nos podemos caracterizar y distinguir jurídicamente, legalmente de otras personas, y no solamente por el aspecto físico. Sabemos que los seres humanos somos diferentes. Sabemos que físicamente, biológicamente o materialmente fácilmente nos distinguimos. Mientras unos son hombres sexo masculino, otras son mujeres sexo femenino. Mientras unos son niños, jóvenes, adultos, otros ya somos senectos, ancianos o viejos. Mientras unos somos altos o chaparros,
A veces somos altos, pero otros son chaparros. Mientras unos son robustos o gordos, otros son delgados y flacos, y así por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando en cuestiones penales, en cuanto a cómo era el delincuente con la persona que lo asaltó, pues fácilmente podemos decir o dar algunas referencias, algunas descripciones que puedan dar con ese tipo de persona. Ser una persona corpulenta, era una persona más alta que yo, una persona fornida, que traía un tatuaje de unos 40 años, es decir, lo identificamos. Pero legalmente en papeles, en documentos, ¿cómo distinguimos a las personas? ¿Cómo nos distinguimos usted y yo jurídicamente? Porque decir que es hombre, mujer, alto, güero, chaparro, viejo, joven, anciano, hablamos físicamente, pero ¿cómo nos distinguimos jurídicamente? Entonces, el patrimonio es uno de los elementos que todos tenemos y que a través del patrimonio es como podemos diferenciar a una persona de otra persona legalmente, jurídicamente hablando. De tal suerte que el patrimonio, junto a lo que es el nombre, el domicilio, el estado civil, el estado político, es uno de los atributos a través de los cuales podemos distinguir y diferenciar legalmente a las personas físicas y a las personas morales sin tenerlas que confundir. Así como físicamente tenemos la estatura, el peso, el género o el sexo, legalmente tenemos un nombre, tenemos un domicilio, tenemos un estado civil que nos hace diferentes los unos a los otros. Hay personas homónimas, es decir, que tienen el mismo nombre, los mismos apellidos, aunque jamás en la vida se han conocido. Pregúntame a mí como maestro que tengo más de 30 años, y aquí han sido contados los casos o esporádicos los casos, sí me ha tocado. De que tengo alumnos, mismo nombre, mismos apellidos, y pues me pregunto, bueno, ¿y cómo es esto? Digo, son hermanos, ¿por qué se los cuidaron los papás ponerle el mismo nombre? Se entiende los mismos apellidos, pero no el mismo nombre. Al platicar con ellos, pues nos damos cuenta que nada tienen que ver, es más, ni se conocen. Entonces, se da el caso entre miles o millones de seres humanos que resultaría imposible que no pudiéramos tener personas con el mismo nombre y con los mismos apellidos. De esta manera, legalmente, para podernos distinguir y podernos diferenciar, al menos en papeles, tenemos un nombre, tenemos un domicilio, un estado civil, un estado político, aunque aclaramos. El estado civil solo se da a las personas físicas. Las personas morales y las empresas no tienen estado civil. Es decir, no podemos hablar si son solteros, son casados, porque al final una empresa no es más que un ente ficticio que es un corporativo y que por tanto las empresas no tienen esa cualidad, no son pues seres humanos, seres vivos como nosotros. No pueden tener la cualidad de ser divorciados, solteros, casados, etcétera. Y el patrimonio junto con el nombre, el domicilio, el estado civil, el estado político, constituye uno de los atributos o características a través de las cuales nos podemos distinguir y diferenciar legalmente, jurídicamente, tanto las personas físicas como las personas morales sin confundirlas. ¿Qué tienen en común Bancomer, Banamex, Santander? Pues que son bancos. ¿Qué tienen en común Comercial Mexicana, Aurrera, Soriana? Pues son centros comerciales. Por tanto, son lo mismo, centros comerciales y bancos. Pero aunque las tres o los seis de tres en tres hacen lo mismo, se diferencian porque uno es Bancomer y el otro es Banamex. Porque uno es Comercial Mexicana y el otro es Aurrera. Entonces, eso nos permite distinguir a estos dos centros comerciales. No tanto a que uno está en tal lugar y otro está en otro lugar, sino que uno tiene un nombre y el otro tiene otro nombre que los distingue y los diferencia. De igual manera las personas físicas, y puede ser que tengamos el mismo nombre y los mismos apellidos. Ya te he dicho, a mí me ha pasado esa situación y nada tienen que ver el uno con el otro. Pero lo que es difícil, si no es, mejor dicho, imposible, es que si no son nada, ni hay vínculo familiar entre ellos, por lógica, no pueden tener el mismo domicilio. Podrán tener el mismo nombre, mismos apellidos, pero dado que nunca se han conocido, nunca han sabido de ellos, difícilmente, imposible, mejor dicho, podrán tener el mismo domicilio.
También cuando vimos lo de las personas físicas, recuerda que la persona física, aparte del nombre, también puede tener un seudónimo o un sobrenombre o un apodo. Y en México son clásicos los apodos, somos famosísimos para saber poner y colocar apodos. Entonces puede ser que tengan el mismo nombre de apellidos, pero ya difícilmente podrán llegar a tener, el mismo apodo. Y aún pensando en esa posibilidad, pues el domicilio será diferente, el estado civil, estado político. Entonces aquellos atributos que nos distinguen nos permitirán, por tanto, establecer esta diferencia. Aunque estas dos personas se llaman igual, sin embargo son diferentes. ¿Por qué? Porque uno vive en tal parte, el otro vive en tal parte, uno tiene tanto, el otro tiene tanto, etcétera, etcétera. Es de esta manera como legalmente, jurídicamente, nosotros nos distinguimos, lo que nos distinguimos a través de papeles, a través de documentos. Es por ello que en todos los trámites que realizamos ante autoridades o ante empresas, solicitando un servicio, solicitando una concesión, una autorización, solicitando el INE, una vacunación, solicitando varios trámites, lo que nos piden, tú bien lo sabes, típico, clásico, lo que nunca falta: nombre, apellido paterno, apellido materno, nombre o nombres, domicilio, municipio, localidad, entidad federativa, etcétera, etcétera. Fecha de nacimiento, edad, ¿sí? Nos piden también nuestra nacionalidad, nuestro estado civil, solteros, casados, viudos, etcétera, etcétera. Y entonces de tantos datos que nos piden, pues ya vamos diferenciando jurídicamente a Juan Pérez del otro Juan Pérez, porque coinciden en el nombre Juan Pérez, ya en domicilio y demás datos empieza a haber esa diferencia, ¿sí? Que aunque los dos fueron a entregarme el documento y les dije, ahí dejen el documento, los mandamos llamar o después vemos su asunto, pues cuando veo y reviso los documentos y no los tengo enfrente de mí, para colmo de males, no le pusieron foto a su trámite o a su solicitud, o no fue necesario que me lo anexaran, ni mucho menos fue necesario que anexaran documentos, pues entonces comprenderás, pues entonces hay una confusión, pero al seguir viendo la documentación, los papeles, me voy dando cuenta poco a poco que realmente se tratan de dos personas diferentes. Además, como empiezo a pedirle datos como cuáles son sus ingresos económicos, dónde viven, casa propia, con sus padres, rentada, etcétera, si tienen deudas, con quién tienen deudas, a cuánto ascienden sus deudas, quién más de su familia forma parte o aporta capital o dinero. Entonces vamos viendo cómo jurídicamente, legalmente nos vamos diferenciando usted y yo. Por eso en cualquier trámite, insisto, es más, usted se inscribió en CETEC, le pasó lo mismo. Le hicieron llenar una solicitud o le hicieron llenar un documento en donde usted puso sus generales: nombre, domicilio, teléfono, estado civil, etcétera, etcétera. Porque a través de este tipo de datos o de este tipo de requisitos es como jurídicamente conocemos a la persona, como jurídicamente vamos viendo quién es quién, y en consecuencia vamos precisando la diferencia entre una persona y otra persona. Sobre todo, reitero, porque pues muchas veces dejen sus documentos, se les va a mandar llamar poco a poco y conforme vayan viendo se les llama. Entonces, no conozco a la persona al momento, no sé quién sea. Vuelvo a repetir, inclusive para colmo de males, no me anexa documentos donde yo físicamente lo pueda ver, una copia del INE, una copia de algún otro documento, ni foto. Pero entonces me tengo que basar en los datos, y son los datos que, insisto, son típicos, se repiten: nombre, domicilio, estado civil, edad, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, a través de los cuales podemos distinguir y saber de las personas de las unas y de las otras. Igual cuando una empresa hace su trámite, pues en consecuencia los datos van apareciendo y vamos diferenciando una persona de otra persona, ¿sí? Es así como nosotros legalmente manejamos esta serie de datos para poder distinguir y poder diferenciar a las personas. Y un elemento fundamental, aparte del nombre y domicilio, es el patrimonio. De esta manera, ¿qué es el patrimonio? Usted y yo, bien o mal, papá, mamá, tienen, como decimos, sus bienes, sus propiedades. Poco a poco nos hemos hecho de un capitalito, tenemos por ahí un dinero en un banco, por ahí tenemos alguna pequeña inversión, por ahí nos hicimos de una casita, o compramos un terreno, lo hicimos unos cuartitos, tenemos una casita,
nos hicimos de un coche, nos hicimos de nuestra pantalla, nuestra computadora. Entonces, como puedes ver, todo eso que vamos recabando a través de la vida, que vamos comprando, vamos adquiriendo para nuestro uso, para nuestra utilidad, va conformando nuestro patrimonio. Que el celular, que el equipo de cómputo, que la laptop, que el refrigerador, la casa, va siendo parte de nuestro patrimonio. Pero compañeros, el patrimonio no solamente son, vamos a llamarlo positivo, bienes y derechos, sino que también, aunque no nos guste, tenemos por ahí nuestras deudas. No hemos pagado un préstamo, no hemos liquidado las letras del coche, el pago de las escrituras de la casa, no hemos terminado de pagar el teléfono, el servicio de la luz que es mensual, el del agua. Entonces, eso, aunque no es algo positivo o negativo, también forma parte del patrimonio. De tal suerte que el patrimonio es el conjunto de bienes y de derechos, así como de deudas y obligaciones que tienen las personas, tanto las morales como las jurídicas, y que son cuantificables en dinero. De esta manera, ahí tenemos una forma de distinguirlos, porque quizás algunos tenemos más, otros tenemos menos, otros tenemos más deudas que derechos o viceversa. Entonces es así como vamos distinguiendo y vamos diferenciando a la persona. Por eso no nos extrañe que muchas veces en nuestras solicitudes o trámites nos hacen una serie de preguntas y una serie de datos que nos piden. Que obviamente nos dicen y nos aclaran que son confidenciales, que nadie más va a saber. ¿A cuánto equivalen sus ingresos mensuales? ¿Quién más aporta en su familia ingresos para la casa? ¿Cuánto gasta semanal o quincenalmente en sus en sus alimentos, por decir algo, ¿no? ¿Qué otras deudas tiene? ¿A cuánto ascienden las deudas? ¿Tiene coche propio? ¿Ya lo pagó o lo está pagando? ¿La casa es suya? ¿Está con sus en fin? Todo esto nos va a permitir y nos va a permitir y conocer cuál es el patrimonio de la persona, cuál es su situación financiera y en consecuencia saber pues si es una persona solvente o es una persona insolvente. Máxime cuando se trate de que la persona está dando un crédito, un financiamiento, un préstamo a una institución de crédito. Pero también tomar en cuenta pues que no solamente lo que yo tengo, lo positivo, mi casa, mi coche, mi equipo, es el patrimonio, sino también mis deudas, mis compromisos que tengo y que en consecuencia no los he liquidado. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, así como deudas y obligaciones que tienen las personas morales y las personas morales jurídicas y las personas físicas, pero que son cuantificables en dinero. De tal suerte, y para que sea más claro, el patrimonio se encuentra o se integra o se conforma por dos elementos: un elemento activo y un elemento pasivo. El elemento activo, vamos a decir que es lo positivo, que vienen siendo los bienes, casas, propiedades, coches, terrenos, joyas, equipos, automóviles, lo que tú quieras. Los derechos que tenemos sobre a lo mejor acciones, sobre una empresa, sobre una sociedad, etcétera. Entonces todo eso es cuantificable en dinero. ¿Cuánto cuesta mi coche? ¿Cuánto vale mi casa? ¿O cuánto vale el equipo de cómputo? ¿Cuánto vale lo que tengo? Y en consecuencia, ahí tengo mi elemento activo, ahí tengo por tanto mi patrimonio. De esta manera, todo cuanto tiene una empresa, inversiones, ahorros, etcétera, todo eso, maquinaria, equipo, instrumentos, herramienta, todo eso viene siendo su patrimonio, pero sus elementos activos, sus bienes y sus derechos. Pero no se olvide que el patrimonio no solamente es un elemento activo, tiene un elemento pasivo. ¿Cuál es el elemento pasivo? Las deudas y las obligaciones que también tenemos todos y cada uno de nosotros. Que es difícil llegar a tener esta cualidad, porque así como tengo mi casa, mi coche, pues por ahí sigo teniendo algunos compromisos. Ejemplo, si estoy rentando, pues es una deuda mensual, cada mes hay que pagar esa renta. Si es una escuela privada o particular, pues cada mes hay que estar pagando la colegiatura, la reinscripción, es decir,
es una deuda, una obligación constante. Si tengo el servicio de internet, el servicio de agua, pues también hay que estar pagando y de alguna manera, pues también merma en lo que viene siendo mi capital, mis ganancias, etcétera. Todo esto viene siendo el patrimonio. O sea, no solamente pues mis propiedades, mis inversiones, mi dinero, sino que también para tener un referente exacto de mi patrimonio, pues a eso también réstale las deudas, las obligaciones, los compromisos que también tengo y que por tanto afectan lo que viene siendo mi situación financiera. El elemento pasivo del patrimonio son las deudas y las obligaciones, las cuales también son por tanto cuantificables en dinero. De esta manera podemos determinar cuál es el estado financiero de las empresas y cuál es su situación financiera de las empresas. Porque viendo el patrimonio y analizando esos dos elementos, podemos ver la relación que existe entre el activo y el pasivo. La relación que se da entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer el estado financiero de la empresa o de la persona moral. Ya al ver la relación que existe entre el activo y el pasivo, donde uno es más, uno es menos, donde uno tiene más y otro tiene menos, o donde hay un equilibrio entre activo y pasivo, entonces fácilmente puede determinar cuál es la situación financiera de esa empresa. En el caso de la persona moral. En el caso de la persona física, más que el estado financiero, hablaríamos de su situación financiera. De tal manera que yo pueda, en base a esa relación entre activo y pasivo, cuando uno es superior y el otro es inferior, cuando uno es más, el otro es menos, determinar si tiene un superávit financiero o tiene un déficit financiero. Que si hay un superávit financiero, pues va a tener solvencia económica. Pero si tiene un déficit financiero, va a ser una persona insolvente. Va a tener, por tanto, insolvencia económica. Y para efectos de préstamo, que la persona me solicita al banco una cantidad de dinero, yo al ver sus datos, ver su información, ver sus deudas, sus compromisos y ver sus ingresos, pues puedo con presión, ¿sabes qué? Pues no eres sujeto de crédito, no eres persona o que no tienes ahorita la capacidad para poder pagar tus deudas, dado que tienes mayores deudas, y a eso agrégale la deuda que vas a contraer conmigo, pues te vas a ir de plano al cierre o al quiebre de tu empresa en el caso de una persona moral. Estado financiero. La relación entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer el estado financiero de la empresa cuando se trate de una persona moral o persona jurídica. Y la relación entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer la situación de la persona cuando sea una persona física. Y por tanto, nos va a permitir determinar, en base a esa relación entre activo y pasivo, si la empresa o la persona tiene un superávit financiero o al revés, si con motivo de esa relación entre activo y pasivo, la persona o la empresa tienen un déficit financiero. Y al tener un superávit financiero, pues tienen solvencia económica. Y al presentar un déficit financiero, pues en consecuencia tienen una insolvencia económica. Lo que en papeles me permitirá determinar, pensando en el dictaminador de un banco, que no apruebe esa solicitud de préstamo, que no apruebe esa solicitud de crédito, porque no hay garantías o no hay forma de que el deudor al cual le vamos a prestar o al cual está dando una fuerte cantidad, pues hay el riesgo de que realmente no nos pueda pagar. Pero al revés, si la persona en documentos nos demuestra que tiene la solvencia económica, que tiene el trabajo, el negocio, que tiene las propiedades suficientes para asegurar el crédito o la línea de financiamiento que le vamos a dar, vamos a aprobar esa solicitud y vamos a decirle al banco pues que le preste la cantidad de dinero que está asignando o al menos que no hay problema en cuanto a darle un crédito porque tiene la solvencia, tiene el superávit, tiene un activo superior a lo que viene siendo su pasivo. La relación entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer el estado financiero de la empresa o de la persona moral. Y la situación financiera de la persona física
y por tanto no va a permitir saber si tienen un superávit financiero o de plano presentan un déficit financiero, el cual se va a traducir, si hay superávit financiero, a que tienen solvencia económica. Si tienen un déficit financiero, tienen una insolvencia económica. Superávit financiero y solvencia económica pues van de la mano, van a la par, van juntas. El superávit financiero se presenta cuando el activo, es decir, los bienes y los derechos, llegan a ser superiores al pasivo, es decir, a las deudas y obligaciones. De tal manera que al tener mayor activo que pasivo, entonces la empresa se dice coloquialmente o conforme a los términos de la contabilidad que está trabajando en números negros, que presenta por tanto ganancias, que presenta por tanto utilidades y que por tanto es rentable. Y en consecuencia tener ganancias, tener utilidades y ser rentable, significa que esa empresa, al tener mayor activo y menor pasivo, tiene solvencia económica. Es decir, tiene capacidad para poder pagar sus deudas, sus obligaciones y sus compromisos. Incluso, por tanto, tiene la capacidad para poder ser titular de un financiamiento, de una línea de crédito, de un préstamo de dinero. ¿Por qué? Porque su activo lo avala. Pues el activo nos permite determinar que el activo es una cantidad más grande que el pasivo. Ejemplo, para ser explícitos, resulta que una persona tiene 5 millones de activo, entre propiedades, fincas, maquinaria, equipo, herramientas, autos, todo lo que tú quieras. 5 millones de pesos. Y de deudas, obligaciones, compromisos, por haber comprado un automóvil en abonos, en pagos, por haber adquirido esto, por lo que son sus gastos mensuales de renta, de gas, de luz, etcétera, pues tiene 1 millón, 2 millones de pesos. Entonces el activo son 5 millones y el pasivo son 2 millones. Es obvio que en esta situación la persona tiene solvencia económica, tiene ganancias y por tanto sí me puede pagar el nuevo compromiso que está asumiendo. Sí tiene la cantidad suficiente para poder cumplir sus obligaciones. Por eso no es de extrañar ni nada por el estilo que cuando esto se nos da en la práctica, usted mejor que nadie sabe todo lo que nos piden. Pues que el INE, que el CURP, que la credencial fulana, que a veces títulos de propiedad, para avisar que realmente el terreno es nuestro, constancia de que somos dueños oficial de tal terreno, tal casa, y evitar problemas. Y con eso, el banco o el prestamista se siente seguro, pues sabe que de antemano, si no pagas, pues te va a embargar tus propiedades y con eso recupera lo que viene siendo el préstamo o el crédito que te otorgó a ti, empresario, o a ti, persona física. El déficit financiero e insolvencia económica, que van a la par, que van juntos, se presenta, compañeros, cuando el pasivo, es decir, las deudas y las obligaciones, llegan a ser superiores al activo, es decir, a los bienes a derechos. De tal suerte que se dice dentro del argot financiero, dentro del argot contable o dentro de la contabilidad de una empresa, que la empresa está presentando pérdidas o tiene pérdidas, que la empresa está trabajando en números rojos que se prenden y apagan, peligro, peligro, riesgo, de que la empresa anda mal, o hacemos todo por salvarla o la empresa se nos va a pique porque los focos rojos de peligro, de alarma, de alerta ya se prendieron. Y al trabajar yo en números rojos, entonces quiere decir que no tengo capacidad, no tengo la solvencia económica para poder cubrir lo que son mis deudas y obligaciones, lo cual me va a llevar consigo a tener que declararme en quiebra o, como se dice coloquialmente, en bancarrota, y en última instancia al cierre de la empresa. Como sabrás, con motivo de la pandemia que a todos nos agarró en curva, que todos nos agarró desprevenidos del gobierno, empresarios, familias, particulares, etcétera, etcétera,
pues muchas empresas pudieron adaptarse, pero muchas no. Y una gran cantidad de empresas tuvieron que cerrar porque esto no se preveía que iba a durar tanto tiempo, a lo mucho un año, y ya vamos los 2 años creo, y aún así todavía permea el riesgo de lo que viene siendo este tipo de contagio. Esto va a dar lugar, por tanto, a que la empresa, sin ánimo de ser magos o ser adivinos, y darnos cuenta de cómo está la situación, pues nos damos cuenta entonces que la empresa o la persona financieramente no anda bien, económicamente se anda quebrando, presenta pérdidas, tiene déficit financiero, tiene más deudas. En el ejemplo que te decía, ahora es al revés. La persona tiene de deudas y obligaciones 5 millones de pesos. Por los conceptos que tú quieras, préstamos, líneas de crédito, pagos, lo que tú quieras. Y de activo, de bienes y derechos, de propiedades, nada más tiene 2 millones de pesos. Eso de que con 2 millones de pesos, difícil le va a poder pagar los 5 millones o 6 millones que debe. Ante esta situación, ante este estado financiero donde el pasivo es menor y el activo es superior, perdón, donde el pasivo es superior y el activo es inferior, solamente podemos deducir que la empresa va en picada, va en pique, que la empresa corre el riesgo de declararse en quiebra o en bancarrota y por tanto en verse obligada a tener que cerrar la empresa y con ello cerrar la fuente de trabajo y despedir a todos sus trabajadores por cuestiones donde le resulta ya imposible mantener la situación o el estado financiero de la empresa. Porque por lógica, reitero, si tengo una deuda de 5 millones y nada más tengo 1 o 2 millones, pues salvo algún milagro, una inversión de la que nadie se puede imaginar, saliste a flote de ese problema. Pero en esencia, el déficit financiero y la insolvencia económica que van a la par se presentan cuando el pasivo, las deudas y obligaciones, vamos a pensar 5 millones de pesos, son superiores al activo, bienes y servicios, es decir, 2 millones de pesos. De tal suerte que la empresa presenta pérdidas, trabaja en números rojos, de peligro, de alerta, está prendiendo las alertas, las alarmas, algo está mal, peligro, peligro, nos repiten los foquitos rojos, y el barco se hunde o el barco está por hundirse. Al trabajar en números rojos de peligro de alerta, la empresa o la persona física no tiene la capacidad para poder cubrir sus deudas. Con 2 millones yo no puedo saldar la cuenta de 5 millones de pesos. Por tanto, existe el riesgo de que la empresa, al no recibir ganancias, utilidades y al no producir al 100%, hay el riesgo de que se declare en quiebra, de que le pida al juez que la empresa sea declarada en quiebra porque de acuerdo con las pruebas aportadas, se demostró que no hubo dolo, no hubo mala fe, para que en un momento determinado se provocara esa situación de insolvencia económica, de falta de capacidad para poder cerrar lo que viene siendo la empresa. Perdón, la falta de capacidad para poder pagar mis deudas y para poder pagar lo que viene siendo mis compromisos. Ahí tenemos pues lo que es el patrimonio, lo que significa el patrimonio y la forma como está conformado y la relación que mantenemos entre estos dos elementos activo y pasivo nos permite precisar y determinar cuál es el estado financiero, cuál es la relación financiera de lo que viene siendo la empresa o la persona física. Y el patrimonio pues constituye un elemento básico fundamental para poder distinguir y poder legalmente o jurídicamente diferenciar a las personas que se encuentran dentro de estas instalaciones, dentro de lo que vienen siendo estos funcionamientos. De forma o de forma complementaria, como quieras manejar, al patrimonio individual, al patrimonio que todos y cada uno de nosotros vamos conformando poco a poco a través de una pluma, de un lápiz, de un cuaderno,
que eran mis papás y que son de mi uso exclusivo, voy adquiriendo con el tiempo mayores bienes. Dentro del patrimonio en general que todos tenemos, mal o bien, bien o mal, con mucho activo y poco pasivo, o mejor dicho, con mucho pasivo y poco activo, existe el llamado patrimonio familiar. Sí, el conjunto de bienes, derechos, deudas y obligaciones que pertenecen a toda una familia. El patrimonio familiar está o constituye una garantía constitucional, pues está consagrado o establecido en el artículo 27 constitucional. Recordemos que la revolución trajo consigo las garantías sociales, aquellos derechos a favor de las clases marginadas, que al estar marginadas, pues llegaron o cayeron en lo que diciendo la desgracia. El patrimonio familiar está establecido dentro de nuestra Constitución. En el artículo 27 constitucional, pues por principio este artículo 27 constitucional lo consagra y establece en su fracción 17 o 17ª, último párrafo, al decir, las leyes locales, es decir, las leyes de los estados, las leyes de los municipios, deben organizar el patrimonio de la familia, determinando los bienes que constituyen el patrimonio familiar y determinando también los bienes sobre los cuales debe de constituirse el patrimonio familiar. Sobre la base o el fundamento de que el patrimonio familiar no estará sujeto a embargo. Que el patrimonio familiar está sustentado sobre bienes de lo que viene siendo sustentado sobre bienes inalienables y que no pueden ser objeto de compra, de venta, de transacción, de traspaso, de cesión alguno, porque la misma condición protege a la familia dando un amparo a esa familia. Por sí, el artículo 27 constitucional lo consagra y establece en su fracción 17ª, último párrafo, al decir que las leyes locales y las leyes de las entidades federativas organizarán el patrimonio de la familia y además determinarán cuáles son los bienes que constituyen el patrimonio familiar, sobre la base de que el patrimonio familiar será inalienable, no puede ser objeto de compra, de venta, de traspaso, de mutuo, de préstamo, de cualquier otro derecho real de uso o de goce. Además, no estará sujeto a embargo ni agravio alguno. Es decir, es tan importante el patrimonio familiar que por mucho que se tenga, va a tener esas características. Va a ser inalienable, además no estará sujeto a embargo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lugar en donde la pareja o el matrimonio pues duermen, descansan. Bajo esta perspectiva, ¿cómo se integra el patrimonio familiar? El patrimonio familiar está integrado por dos elementos, nada más por dos. Por la casa, habitación. Por tanto, la casa habitación, en caso de algún compromiso, de algún riesgo, pues no puede venderse, no puede traspasarse, porque por mandato de la ley es inalienable. No puede ser objeto de ninguna operación, de ninguna transacción mercantil, de ninguna especie de relativo de dominio, de una compraventa, permuta, donación, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que constituye el patrimonio familiar? Por principio, lo constituye la casa. ¿Qué más constituye el patrimonio familiar? En algunos casos, no en todos, en algunos casos, también constituye el patrimonio familiar una parcela cultivable. De tal suerte que la Constitución o la ley establecen que los bienes que cobran el patrimonio familiar son la casa habitación, y además de la casa habitación, la finca, cuando se tenga una parcela cultivable. De esta manera, compañeros, iniciamos un nuevo curso
iniciamos una nueva materia, iniciamos nuevos temas, para que los vayamos teniendo presentes, los vayamos grabando, aprendiendo, y por tanto cuando algunos de estos conceptos se viertan en tus debates, en tus discusiones, en tus argumentos ante autoridades, pues sepas de antemano de qué se trata, a qué se refiere dicho concepto, dicha definición, y por tanto podamos tener ese entendido. Con esto, jóvenes, pues los dejo. Iniciamos nuestra primera clase. Nada más tenemos una clase, una videoclase, porque el horario es de 8 a 9:30. Y tenemos que compartir esta videoclase con el Zoom. Así que nos vemos en unos cuantos segundos para ver lo de las tareas, la evaluación de cómo se calificar y sobre todo para ver las dudas, aclaraciones, comentarios sobre algún tema que se te dificulte de esta materia. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para cualquier comentario, duda y ver lo de tus tareas y ver lo de tus trabajos. Nos vemos en unos segundos en Zoom.